Ya son las 9 de la mañana con 7 minutos, comienzo musical y con nuestras panelistas del día de hoy ya instaladas para empezar a comentar los temas propuestos el día de hoy. Además, como les decía, estamos con nuestra primera edición de 2026, a propósito de que tuvimos ahí también nuestra transmisión especial de admisión 2026, así que estamos ahí inaugurando este año junto a quienes ya están en el estudio con nosotros. La saludamos de inmediato, Asunción Poblete, investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. ¿Cómo estás, Asunción? Muy buenos días. Muy bien, feliz de partir el año acá, gracias, Rodrigo. A ti, y también saludamos a Javiera Canales, directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile, que también está con nosotros comenzando el año acá en Enlace USACH. ¿Cómo estás, Javiera? Muy buenos días también. Muy buenos días. Este es mi segundo año que abro el primer C, así que me venía acordando de eso, estoy muy contenta. Excelente. Muy fidelizada. Mira, excelente, muy bien. Y creo que también has cerrado también el año. Sí, también he cerrado. En alguna oportunidad cerraste el año, así que excelente ahí también. Vamos a ir de inmediato a los temas que nos convocan el día de hoy y me quiero quedar un poquito con la agenda y el escenario que se ha ido configurando en torno al presidente electo, José Antonio Kast, en torno a cómo se va adaptando esta agenda a lo que está pasando también a nivel continental. De alguna manera ha sido también planteado por algunos medios. El Mostrador, sin ir más lejos, tuvo ahí una nota alusiva a ello, donde señala que el presidente electo ha ido moderando el tono de su entusiasmo por lo que fue la captura de Nicolás Maduro y enfrentando efectos en su agenda política y de relaciones exteriores. Además está también los matices que se están realizando en torno a la decisión de relegar del orden que se irá generando más adelante, esta transición que se ha planteado en Venezuela y particularmente el rol que pueda tener María Corina Machado y Edmundo González. Recordemos que en el caso de María Corina Machado ha tenido un rol activo como oposición, se le otorgó además el Premio Nobel de la Paz hace muy poco tiempo, y bueno, Edmundo González, que estuvo participando de las últimas elecciones en Venezuela. Frente a ello vienen también desafíos de cómo se van generando el gabinete a propósito de esta realidad, tomando en cuenta de que es necesario ir generando una línea en torno a Cancillería, lo mismo en temas de seguridad, tomando en cuenta de que también se ha estado planteando desde la arista de la frontera. De hecho, ayer, sin ir más lejos, el presidente electo estuvo en reunión con el presidente de Perú. Es importante ir viendo cómo también se va configurando esto, cuánto también puede ir pesando en la generación del nuevo gabinete, y quiero entrar de inmediato con estas temáticas junto a ustedes. Asunción, parto contigo para que me cuentes un poquito tu mirada en perspectiva de lo que se viene de aquí en adelante. Estamos bien expectantes a efectivamente cómo se va elaborando este gabinete ministerial del futuro presidente, pero por otro lado, cómo puede ir afectando también la impronta de aquí en adelante estos hechos. Bueno, yo creo que acá efectivamente para Kast los últimos días yo creo que movió varias piezas del tablero en esta oficina del presidente electo. Todo lo que acaba de pasar no es trivial lo que pasó, pensando en que si Venezuela y la crisis en Venezuela de cierta forma desestabilizó a la región completa, por supuesto que lo que pasa ahora va a influir muchísimo y en el caso de Kast también, pensando en que los grandes temas que él trae, por ejemplo, son vinculados a la migración. O sea, y en ese sentido yo creo que José Antonio Kast, con la misma actitud que caracterizó lo que fue su campaña, yo creo que su reacción frente a los hechos no fue de un entusiasmo desmedido como el que podría haber sido viniendo de un presidente claramente de derecha, o sea, de las antípodas de lo que es el régimen venezolano, pensando que su reacción, yo diría que estuvo ahí en el mismo lote donde estuvo, por ejemplo, la reacción de Emmanuel Macron, del canciller alemán Merz, y bueno, pensando en eso también y cómo esto va a configurar sus próximas acciones, por supuesto que da para tener entusiasmo lo que pasó en Venezuela, pero pensando quién es el actor, que es Estados Unidos, y Estados Unidos de la mano de Donald Trump, que ya sabemos, los imprevistos, y, o sea, lo imprevisible que es él y las arbitrariedades de las que él puede ser parte. Yo creo que acá es clave escuchar a Marco Rubio. Yo creo que la vocería que él dio ayer es lo más relevante que se ha dicho en los últimos días en cuanto a este
plan de 3 pasos que se pretende seguir en Venezuela, partiendo por la estabilidad, luego una recuperación, ya pensando en lo que es la sociedad civil y los mercados, para luego pasar a una transición en la que espero que no se relegue a la oposición venezolana que tan importante ha sido. En ese sentido, me parece que hay que moderar el entusiasmo claramente, pero yo creo que a nadie debe sorprenderle tampoco que la transición en Venezuela sea de la mano del régimen. O sea, pensando en la historia reciente y no tan reciente, la verdad es que transiciones de regímenes dictatoriales no se logran con éxito sin que estos participen. Es en el caso de Chile, el que fue en España entre el 75 y 78, las dictaduras comunistas, Hungría, Polonia. O sea, no veo un escenario en el que esto no pueda ocurrir de esta manera. Van a necesitar al régimen, a uno le guste o no, entonces... Claro, el moderar el entusiasmo en cuanto a que ya volvió la democracia liberal, el capitalismo, no es así, y Estados Unidos yo creo que aprendió de experiencias como la de Irak o no en el caso de Estados Unidos, lo que pasó en Siria, que se sale el dictador y ahora la oposición se pelea entre ellas. Pero ya yendo como aterrizando en Kast, ¿qué puede hacer Kast? Kast lo que tiene que hacer bien es estar consciente de la propia posición del país, pensar que no somos un gigante, no somos una potencia y somos un país al que le influye mucho lo que pasa en Venezuela por ser parte de la región. Entonces me parece bien lo que está haciendo de juntarse y conversar con los líderes latinoamericanos. Se habla de este corredor humanitario que quieren hacer. Y en el caso del canciller también me parece positivo esto que se anda hablando de que quizás se descartó una figura que venía más del mundo empresarial. Sí. Yo creo que la derecha a veces cae, Piñera cayó muchas veces en esta creencia de que los empresarios son como la panacea y se les puede poner en carteras políticas importantes. Y la verdad es que el nombre de Jimena Rincón yo creo que acá podría ser una muy buena alternativa pensando en, por ejemplo, su cercanía al expresidente Frei. Ahí el tema internacional va a ser un temazo durante este gobierno. Sí. Javiera, voy contigo también para conocer tus apuntes en torno a esta cómo se vaya configurando este escenario apenas se vaya asumiendo este nuevo gobierno. Obviamente ahí abierto a los contrapuntos que puedas hacer con Asunción y además las miradas que se está teniendo de esta intervención. Daba cuenta ahí de algunas opiniones que han habido y Asunción, la postura que ha asumido el presidente electo, pero también ha sido bastante crítico el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, en torno a lo que fue esta acción. Se me viene a la mente cuando señaló que Venezuela puede ser el primero, no descartando que pueda pasar en otros lugares. Sabemos también ahí la fricción que hay con Colombia. Me quedo contigo para también ir analizando lo que no es menor en torno a una política internacional de un país como Chile, pero también de cómo se van manejando temas tan fundamentales en la campaña como fue la seguridad, por ejemplo. Sí, muchas gracias. Mira, a mí me hubiese encantado conocer de primera fuente qué es lo que dijo el presidente electo, pero me tiene bloqueada de todos lados. Entonces, para mí es muy complejo poder verlo. Tuve que enterarme por la prensa, dijo Bachelet. Me enteré por la prensa. Que igual lo encuentro complejo que tenga hoy como presidente electo, no tenga, porque a miles, que somos 12 personas, 12 profesionales, staff, nos tiene bloqueada a todas. Yeah. Entonces nosotros no pudimos revisar sus redes sociales para ver lo que había dicho. Probablemente ejerceremos la acción en Contraloría que corresponden, que en algún momento pasó con el actual gobierno. O sea, no es como... Y que la Contraloría ya tiene pronunciamiento respecto de... Yo sé que me estoy saliendo del tema, pero me parece importante que las autoridades no pueden usar sus... redes sociales de uso público y bloquear porque son presidentes de todo y de todo. En ese sentido, y entrándome por la prensa, me pareció penoso la reacción inicial de él, porque claro, Asunción compartía o trataba de hacer la analogía con Macron. Yo creo que está muy lejos de Macron y está muy lejos de Marine Le Pen. O sea, Trump hoy está a la derecha de Marine Le Pen y Marine Le Pen es pero Marine Le Pen es prorrusa, por eso opina eso. Ya, ¿me deja terminar, por favor? Entonces, Marine Le Pen salió con una declaración muy potente respecto de que pueden haber cuestiones que se le castigan a Maduro, pero y creo que es un tema que nosotros aquí no podemos caer en medias tintas ni que son temas de derecha o de izquierda, que la soberanía es sagrada de los estados. La soberanía es decir, nosotros, la comunidad internacional falla
en ese punto de que la soberanía es sagrada a los estados, ahí creo que pueden venir por cualquiera. Y hoy creo que Trump, lamentablemente, se está equivocando nuevamente, y ahí es importante que nuestros líderes o los líderes regionales, porque ellos, imagínate, o sea, sin ningún asco, publican en la página web de la Casa Blanca que este es su hemisferio, que la región latinoamericana es el patio trasero. Entonces, ante ese nivel de desprecio, es importante tener líderes fuertes que sean capaces de contrarrestar también y de entender que somos democracias sólidas, ¿ya? Lo que han hecho con el Medio Oriente ha sido catastrófico, el colonialismo que hay en esos sectores que sabemos que también son crisis y probablemente democracias que no son tan sólidas como las democracias que sí están en Latinoamérica. Entonces me parece como importante poner sobre la mesa de que esto no se trata de que, o si soy más de derecha o si soy más de izquierda. O sea, vimos líderes y la mayoría de las democracias parlamentarias respetadas en el mundo fueron muy tajantes respecto de la conducta de Trump. Entonces, a mí lo que me da miedo es que finalmente lo que vemos, o sea, decía Asunción, como las declaraciones de Rubio respecto de lo que se va a venir. O sea, o son narcoterroristas o no son narcoterroristas. Yo no sé cómo se puede negociar con narcoterroristas dejándonos en el poder. Tenemos una vicepresidenta que sigue siendo del chavismo. O son o no son. También decía Asunción respecto de que han sido paulatinas, pero claro, hasta ahora no habíamos tenido un narcoterrorismo como lo llama Trump, porque que es una palabra inventada, porque una cosa es el terrorismo y otra cosa es el narcotráfico. Se inventaron una palabra y que finalmente, entonces, eso es lo peligroso. O sea, son capaces de negociar con narcoterroristas para hacer extracción del petróleo. ¿Dónde quedan los venezolanos ahí? Asunción, varios puntos ahí en torno a los matices que se han hecho por parte de distintos liderazgos a nivel internacional. Ahí se establecía también la mirada planteada por Le Pen. Me quedo contigo también para que me cuentes un poquito también esta mirada que planteó Javiera, y particularmente también cómo se ha ido construyendo también esta figura de narcoterrorismo y los apuntes que hacía a su vez Javiera de que independiente de que se haya secuestrado a Nicolás Maduro, se lo haya llevado a Estados Unidos, está también el tema de seguir con este régimen que había sido claramente criticado. ¿Cómo ves también ese apunte que hacía Javier? Sí, yo primero partiendo por el concepto más elemental que se nombra respecto de la soberanía. Acá primero quiero partir citando al expresidente Piñera, que yo creo que él fue un visionario con respecto a lo que fue esta situación, y que la misma izquierda en su minuto lo denostó bastante. Piñera, por ejemplo, se ha citado mucho una frase que quedó como para el bronce estos días, de cuando él declara alrededor de 2018 que está a favor de la autodeterminación de los pueblos, por supuesto, pero no la autodeterminación de los dictadores. En ese sentido, la soberanía que es popular, la soberanía que reside en el pueblo venezolano el año pasado, su soberanía lo primero que hizo fue quitarle piso al régimen. El régimen se robó la elección, pero la soberanía del pueblo venezolano, la legítima, reside en la oposición venezolana, en ese sentido. Y pensando también en que hubo, de hecho, líderes de la región que intentaron dar una salida fuera del intervencionismo estadounidense que todos conocemos, como se dio, por ejemplo, en Cúcuta el 2018, en que se intentó hacer una salida más bien diplomática, humanitaria, y la verdad es que la misma izquierda fue la que se opuso a eso también. Y yendo ya a otros temas, a mí me parece que el tema de Estados Unidos, por supuesto que es complejo. Estados Unidos no es uno cuando se trata de negociar con Estados Unidos, uno no negocia en igualdad de condiciones, eso es claro, no acá no hay que ser ingenuos, por supuesto, pero en cuanto a distintas cosas, primero en cuanto a Trump es un maestro del bluff, yo diría. O sea, amenazó a Petro porque Petro le levantó la voz, por así decirlo, pero ayer conversaron y parece que quedaron y lo invitó a la Casa Blanca. Poco menos que amigos. Por eso hay que escuchar más a Marco Rubio. Y yo creo que la situación en cuanto a los delitos, el narco, el terrorismo, estos son cargos que
¿cómo se llama? El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene cargos desde hace varios años. Esta es una agencia federal que es independiente, es equivalente a lo que es el Ministerio Público en Chile, y que la oficina de la DEA, que es la especialista en temas de drogas y de crimen transnacional, formula cargos contra Trump, o sea, contra Maduro, y esos cargos, la verdad, incluso también otras democracias latinoamericanas también lo han formulado. De hecho, cuando se ha interrogado Maduro en el tribunal en Nueva York, esto es importante, pero el caso en fiscalía que se está viendo actualmente en Chile de Ronald Ojeda, que es un caso en el que hubo intervención flagrante del régimen venezolano para cometer crímenes a través del narcotráfico, que fue el Tren de Aragua, en suelo internacional. Eso está, o sea, a los que les preocupa el derecho internacional, ahí sí que hay una violación terrible, y que la Fiscalía chilena va a pedir, por ejemplo, interrogar a Maduro por medio de estos temas de exhortos que se hacen entre tribunales en Nueva York. O sea, esto no es una figura inventada por Estados Unidos. La verdad es que los mismos tratados internacionales son bien categóricos respecto de el crimen organizado, del tema del narcotráfico, etcétera. Yo creo que acá, en cuanto a declaraciones como grandilocuentes, me parece que es precisamente Boric, que le llegó reto ayer del mismo embajador estadounidense, son las que hay que tener cuidado. Pienso, por ejemplo, en que claro, él dice esto de que nos estamos humillando con esto de al final buscar ser el patio trasero de Estados Unidos. Y la verdad es que eso, por supuesto que siempre está el riesgo, y eso está por verse. Pero también lo que le contesta el embajador al presidente Boric es que quienes deberían sentirse humillados también son los mismos líderes de la región que le rindieron pleitesía durante mucho tiempo al régimen venezolano. Este mismo grupo Democracia Siempre, cuando hace un congreso hace poco y en la declaración que sacó hace unos días, siempre al final hace mucho ruido con esto de la ultraderecha, pero al final callaron frente al régimen venezolano. La ONU, la OEA, lo mismo. Entonces, la verdad es que ahí hay, por cierto, autocrítica que tomar por un régimen que desestabilizó a la región y que los mismos venezolanos querían fuera. Javiera. Sí, qué bueno que tocó el tema del derecho internacional de los derechos humanos, y lo relaciono con el principio que señalaba Asunción sobre el presidente Piñera, y hablaba del principio de autodeterminación de los pueblos. En el derecho internacional de los derechos humanos hay un principio que es muy importante, ¿ya? Y que es el principio de no intervención. Y si eso no lo relacionamos con la soberanía de los estados, es complejo, porque no son principios, los principios en definitiva en el derecho internacional de los derechos humanos son armónicos, ¿ya? No son contrapuestos. Entonces, en ese sentido, en términos estrictos y normativos del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente de los derechos humanos, lo que acaba de pasar es grave, es violatorio ante el derecho internacional. Dejarlo ahí, como que no hay una interpretación más amistosa, no, es grave. Y por eso las democracias más sólidas, incluidas las democracias parlamentarias de Europa, fueron tan tajantes y salieron inmediatamente a rechazar lo que pasó, ¿ya? Y en ese sentido también, como señalar como la interpretación de Asunción respecto de que la soberanía finalmente reside hoy en el chavismo, creo que es un eufemismo, porque la soberanía reside en los pueblos. Y lo que hoy creo yo, muy humildemente, no soy ni venezolana, no soy ni experta, y creo que lo primero que hay que hacer es escuchar a los venezolanos, y creo que no es contrapuesto ver cómo los venezolanos salieron en masa alrededor del mundo, porque dentro de Venezuela no pudieron salir, salieron en masa alrededor del mundo a festejar, y también tener una posición crítica con lo que ocurrió con Trump. O sea, Trump no es un salvador. Sus intereses no son genuinamente la dignidad de los venezolanos, sus intereses son otros. Entonces no hay que perdernos ahí. Lo que hay que hacer es, a mi parecer, es restituir esa soberanía en el pueblo venezolano, ¿ya? Es decir, dar unos pasos, que haya una intervención militar, que no hayan plazos claros, que se diga que se van a llevar a todas las empresas y que tienen que devolver el petróleo, y que no hay plazos claros de cuándo va a ser la transición
es violatorio del derecho internacional de los derechos humanos. O sea, aquí lo que ocurriría, y si fuera como tan genuino el ámbito de querer como atacar el narcoterrorismo y sacar a los malos del poder, es entregar la soberanía al pueblo venezolano, que siempre ha residido en el pueblo venezolano y que fue cooptado finalmente por el régimen de Maduro. Y finalmente, para ir cerrando, respecto de lo último que señalaba Asunción sobre la pleitesía de Maduro, yo estoy contenta en definitiva de que nuestro país, indistintamente del presidente que hayamos tenido, siempre ha tenido una postura clara respecto de Venezuela. O sea, este gobierno cortó relaciones diplomáticas con Venezuela. Este gobierno no reconoció el régimen de Maduro. Entonces, en ese sentido, y eso es algo que a mí me genera mucha tranquilidad. O sea, el derecho internacional y las relaciones internacionales en Chile siempre han sido relaciones de Estado, ¿ya? Ya sea Piñera, ya sea Frey, ya sea Bachelet, ya sea Ricardo Lagos, ya sea Elwin en adelante, han sido relaciones y han sido políticas de Estado que se han mantenido, que se han reforzado, y que Chile hoy en el exterior tiene una postura que es respetada. Y es también estable respecto de, indistintamente el gobierno de turno, tenemos funcionarios y funcionarias en Cancillería que son y probablemente uno de los pocos ministerios que es así, que son de carrera. Tenemos funcionarios o sea, cuando va un representante de Chile a una conferencia y uno conversa con esa persona, lleva por lo menos 15, 20 años en el puesto. Y eso habla muy bien de nuestro país. Entonces, en ese sentido, es que creo que distintamente el gobierno que va a llegar, evidentemente, es muy distinto al actual, pero ojalá no perder esa tradición republicana, porque ahí sí está la república, cuando podemos, indistintamente el gobierno que pasa, tomar decisiones que son en bienestar de los países. Creo que por ahí es donde hay que seguir. Les dejo los últimos minutitos de este bloque para cerrar ideas. Asunción, brevemente. Sí, yo lo único que quería precisar, yo creo que el derecho internacional es precisamente la rama del derecho que menos armónica y menos homogénea es. O sea, y eso, la verdad es que, lo conversaba ayer con otro grupo también de abogados que salieron de otras facultades de la mía, que como que en todas nos pasaba que habíamos recibido la misma formación respecto a eso. Y precisamente por eso el derecho internacional pasa por distintas etapas, y que los principios que son inmutables son la dignidad humana, pero la comunidad política de naciones, pensando también en que el Estado-nación es precisamente una creación moderna y más bien nueva. Nosotros, si es que seguimos cánones que quizás en cierto minuto pueden no ser válidos, o sea, el principio de no intervención, o sea, llevaba a un extremo, entonces al final Europa continental no podía, o sea, Europa continental y Inglaterra no podía intervenir en sacar a Hitler. O sea, eso es llevar esos principios a un extremo, y pensando en que la soberanía del pueblo venezolano quiere fuera a Nicolás Maduro, por supuesto que la intervención norteamericana está alineada con ese principio. Y nombrando el tema de las posturas de Estado de Chile, yo estoy de acuerdo que eso es muy valioso, y en ese sentido, ojalá que José Antonio Kast mantenga esa senda, y yo creo que si nombra a Jimena Rincón, ese será el caso. Ojalá sea así, pero también yo quiero recordar que estas políticas de Estado que ha tenido Chile también han bancado, por decirlo así, situaciones que se pueden decir como intervencionismo. O sea, estoy pensando en, por ejemplo, Ricardo Lagos, si no me equivoco, el año 2003, cuando se le intenta hacer un golpe de Estado a Hugo Chávez, él lo favorece. O sea, al final yo creo que es Boric el que desentona aquí respecto de la tiranía venezolana, que yo sé que él durante los últimos años ha sido más coherente y categórico respecto a Venezuela, pero ese lamentablemente no fue el caso, por ejemplo, de la candidata presidencial del oficialismo. Y yo creo que por eso también estamos como estamos, y por eso salió el candidato que salió. Javiera, para cerrar el bloque. Sí, solamente, y para las personas que nos están escuchando y que probablemente no tienen ni idea de derecho, y menos del derecho internacional de los derechos humanos, en términos cronológicos es importante que lo que acaba de señalar Asunción, los países se pusieron de acuerdo post-nazismo. Desde las Naciones Unidas, bueno, antes existía la Liga de las Naciones, una cuestión que parece así como de película de ciencia ficción, y posterior a eso es que los países se reúnen, claro, y celebran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en ese sentido se
fijan ciertos estándares, entonces evidentemente no podemos mirar con los ojos de 1920 lo que ocurre en el 2026. ¿Ya? Y lo que ocurrió en el 40, lo que ocurrió en el 60, etcétera. Entonces, en ese sentido, evidentemente no es justo un análisis mirándolo desde el nazismo, cómo estaba la geopolítica en ese momento y qué fue lo que llevó también a que los países finalmente se sentaran, se pusieran de acuerdo, hicieran unos principios y que finalmente todas las disputas tuvieran que ser trasladadas a que se favoreciera por las salidas mucho más pacíficas. Y en ese sentido, para ir cerrando, creo que es importante, y no voy a dar la lata sobre los principios, la interpretación, la hermenéutica jurídica, sobre la interpretación de las normas internacionales, pero aquí lo que me parece importante es que el Estado de Chile es un país muy respetado en la cooperación internacional y en el mundo internacional. Entonces, en ese sentido, tener una función clara de que no somos el patio trasero me parece que son límites importantes y que incluso la población también, y que es muy popular también cuando la gente dice, oye, no quiero que venga otro gallo y me venga a decir qué es lo que tengo que hacer. Entonces, en ese sentido, como poder fijar los límites es bien importante y habla también de la madurez de las democracias de los países. Ya son las 9 de la mañana con 36 minutos, de regreso con ustedes en nuestro panel del día de hoy junto a Javiera Canales, directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile, también con Asunción Poblete, investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Y nos quedamos en la contingencia nacional y particularmente los escenarios postelectorales, particularmente a cómo la futura oposición va a estar enfrentando estos próximos 4 años. Y ahí ha ido surgiendo la posibilidad de que finalmente se vayan generando 2 bloques en la oposición. Es parte de lo que se ha estado estableciendo por algunos liderazgos del actual oficialismo en medios. Yo me estoy refiriendo particularmente a una nota que salió el día de ayer en Bio Bio Chile. Y en ese sentido es bien importante ver cómo también las fechas son importantes a la hora de ir generando un marco de referencia común. Esto porque se había estado evaluando generar una suerte de cónclave para el 17 de enero, para ir definiendo el rol que van a estar asumiendo los distintos liderazgos y partidos políticos para este nuevo ciclo político. Sin embargo, ese día se va a estar desarrollando en la Democracia Cristiana su junta, y en ese sentido va a ser importante ir viendo alternativas para que todos los partidos políticos, incluido también la Democracia Cristiana, que recordemos estuvo en la coalición que apoyó a Janet Jara en la última elección presidencial, pueda también ser parte de esta suerte de cónclave que se estaría realizando el 25 de enero si es que todo marcha como se espera. Sin embargo, ya hay algunas visiones que se han ido planteando. Por ejemplo, desde el Partido Radical, Leonardo Cubillos comentó que uno de los objetivos del progresismo es mantener a lo menos una coordinación de partidos. Hay otros que van un poquito más allá, que están en la idea de mantener la unidad, como es el caso de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Son las miradas que se están estableciendo. Hay quienes también ven en lo que fueron las estructuras de las listas parlamentarias como escenario futuro, un sector que esté en el que esté el Partido Comunista, el Mundo Socialista, también el Frente Amplio, y otro más vinculado a lo que era la exconcertación, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia, Radicales y el Partido Liberal incluido en aquello. Hay miradas de tratar de generar la mayor unidad posible, pero va a ser importante ver cómo se van generando estos esquemas con miras a este próximo ciclo político, como decíamos, y ahí también ir haciendo los análisis de lo que fue la campaña propiamente tal. Javiera, me quedo contigo para que me cuentes también un poquito cómo ves estas dinámicas que se están dando a la interna de la futura oposición y los matices que eventualmente se pueden ir marcando y que eventualmente puedan ponerse sobre la mesa si es que las fechas se van generando como se espera el 25 de enero. Sí, yo creo que es legítimo los debates internos que se dan después de una derrota tan aplastante como la que ocurrió y tan dolorosa finalmente. Yo creo que el debate o articular fuerzas diversas no deslegitima, sin duda alguna, no deslegitima la oposición o la fuerza que eventualmente pueda tener la oposición, y me parece interesante para que también estas fuerzas diversas puedan mantener la identidad política que los caracteriza, ya que probablemente mucho de eso es lo que la gente que votaba
durante mucho más tiempo, desde la vuelta a la democracia, por los partidos de la centroizquierda, quizá extrañan el día de hoy. O el lenguaje que ocupar, entonces, para no perder la identidad política, para poder también dar nuevamente ir hacia las bases y poder como de alguna forma hacer una accountability de lo que pasó, me parece que incluso es bueno. Creo que a la gente también le gusta, y lo vimos también con, yo creo que viéndolo en una visión mucho más macro, la gente está votando lo distinto. El Frente Amplio proponía algo distinto a la exconcertación. José Antonio Kast proponía algo distinto a Chile Vamos, por algo no fueron ni siquiera primaria. Y la gente también le dio un voto bien importante al Partido de la Gente, ¿cierto? Que es muy distinto, se supone que no son ni de derecha ni izquierda. Entonces, finalmente, la gente hoy probablemente, y eso es lo que hay que analizar, está buscando cosas distintas a lo que se ha proponido, se ha propuesto, y metí una palabra, se ha propuesto en los últimos 35 años. Entonces, me parece incluso saludable para la política que puedan hacer estos análisis, que en ningún caso lo entiendo como una fragmentación, sino que poder ir nuevamente hacia las identidades políticas de cada uno y poder desde ese lugar ofrecer también a la ciudadanía lo que eventualmente ellos necesitan y ellas necesitan. Asunción, también cuéntame cómo ves esta dinámica que ya lo decíamos, se está tratando de estructurar dentro de la futura oposición. Efectivamente, los balances que se hagan de lo que fue esta coalición que se generó para esta presidencial y también parlamentaria. Y quiero tomar el tema que también establecía Javiera y dejarlo sobre la mesa, que es las estrategias a nivel político que se vayan estableciendo desde la perspectiva de una propuesta más novedosa, que de alguna manera ha respondido a los últimos procesos electorales. Sí, en cuanto al proceso mismo, por supuesto también me parece natural, después de una derrota, es usual que haya reconfiguraciones, cambios de estrategia y revisión que no solamente sea de cuestiones como procedimentales y de alianzas, sino también a veces cuestionar ideas y premisas más de fondo, de por qué se llega hasta ese punto. Y claro, la izquierda conformaron un gran bloque ahora de cara a la elección, pero que la verdad yo creo que se han dado esbozo el último tiempo de que quizás ese bloque fue más instrumental, tanto para lo que fue una alianza de gobierno que partió siendo el Frente Amplio, pero que se amplió después, y también en cuanto a la elección, la lista parlamentaria. Y este cónclave que les dijeron que se va a celebrar, me pasa que yo soy un poco escéptica por distintas razones. Primero, ojalá que se haya alcanzado a anunciar el gabinete de ahí hasta ese entonces, porque al final, viendo también, por ejemplo, si es que Kast recoge lo que es, por ejemplo, los líderes de la centroderecha, incluso demócratas, es muy distinto a que si ha sido un gabinete de puro republicano y libertario. Como para saber a qué es lo que te estás enfrentando. Y en cuanto también a que si esta es la instancia de deliberación como más fructífera que puede haber, yo creo que sí, por supuesto que tiene que haber una coordinación de partidos, pero yo creo que lo verdaderamente provechoso muchas veces viene más de la reflexión interna, incluso como de los personeros que han encarnado el último periodo. Pienso, por ejemplo, si bien no sé si compartís mucho el fondo, pero Giorgio Jackson, que manda como a circular un documento, una reflexión, que bueno, ahí me pasa que encuentro positivo el mensaje de querer hacer una autocrítica, pero también, y yo creo que faltó en ese mensaje, y que espero que los partidos de la izquierda quizás en su conjunto lo puedan abordar más, que es una revisión más que de aspectos como, sí, tuvimos imprecisiones en ejecución, en esto, como cuestiones que son más de fondo. Entonces, por eso es más interesante lo que dicen los presidentes de los partidos, como hablando más en confianza, lo que, por ejemplo, lo que dice la senadora Bodanovich en cuanto a esto como unidad. Viniendo del Partido Socialista también es esperable, porque ellos son como la bisagra entre la nueva izquierda y la exconcertación, el socialismo democrático, como se le quiera llamar. Pero
pero también tienen que pensar en cómo ellos, al final, el socialismo democrático, por ejemplo, entra al gobierno con fuerza después del 4 de septiembre, pero salen bien trasquilados y Toa después no logra diferenciarse, eso les termina perjudicando. Entonces, también cabe revisar cuál fue su actitud, no solamente en el último tiempo, sino como oposición en el pasado, en el que también se diluyeron con la nueva izquierda, y eso al parecer no les ha dado muy buenos resultados. Y esto también como de definir qué tan obstructivo vas a ser, así como ex ante, también me parece que hay que ver qué oferta está presentando Kast, como no considerarlo como ilegítimo, así como ex ante, porque yo creo que algo que es bien importante es que si a este gobierno le va mal, y porque también sea por fallas de ellos o porque la oposición obstruya, no le va a hacer bien a Chile, porque más allá de estos clivajes que se dicen que son lo que mueven ahora a la población en las últimas elecciones votó centroizquierda, Bachelet no le gustó, Piñera centroderecha no le gustó, Boric nueva izquierda no le gustó. O sea, si ahora tampoco les gusta la nueva derecha, lo próximo que va a venir probablemente va a ser el populismo. Entonces, acá hay una responsabilidad de mantener la democracia y la república en sanas condiciones, que es tanto de la próxima oposición como del próximo gobierno. Javiera, ¿dónde podrían estar estas claves? De alguna manera tú planteaste algunos elementos de esta accountability, a la hora de pensar en lo que se señale por parte de la oposición. Pero además está esta proyección que hacía Asunción de que viene de aquí en adelante, si efectivamente vamos recogiendo algunas miradas que a la ciudadanía efectivamente les genera mayor movilidad. ¿Cómo ves también ese debate y si efectivamente podemos, si no tenemos el cuidado adecuado, ir a posiciones un poquito más complejas? Es que, claro, el análisis es complejo. Es complejo porque finalmente no sabemos lo que va a hacer José Antonio Kast. José Antonio Kast no es el de la derecha tradicional. ¿Ya? Y tiene a su lado probablemente a personas que jamás la derecha tradicional hubiese tenido, como los libertarios. O sea, yo no veo a la Evelyn Matei haciendo política con personas que quieren quemarlo todo y que son tremendamente incendiarias. Entonces, complejo. Creo que comparto un poco el análisis de Asunción en cuanto creo que sería interesante esperar finalmente el gabinete y ver cuánto, porque entiendo que los libertarios están pidiendo el Ministerio de Justicia, que algo tremendamente ojalá no. Preocupante, porque en este periodo tocan 9 nombramientos en la Corte Suprema. Entonces, en ese sentido, es tremendamente preocupante respecto de lo que va a salir de eso. Entonces, creo que lo importante es poder ver también si es que Kast logra cumplir su promesa. O sea, la promesa de él es: no me voy a meter con lo valórico, que es como por lo que históricamente me han rechazado, sino que yo vengo a dar orden en la migración, seguridad y estabilidad económica. Si él se sale de esos 3 ejes rectores, probablemente va a tener una oposición mucho más dura, porque evidentemente, ¿quién no va a querer tener más seguridad? O sea, si el Chile siente y la ciudadanía siente que tiene mayor seguridad, o si hay un auge económico, evidentemente las personas van a estar, y todos debiésemos estar contentos, pero si se empieza a meter, y también probablemente por presión de los libertarios, porque es algo que probablemente los libertarios no van a conceder. O sea, no van a conceder que no se elimine el programa de acompañamiento para los niños, niñas y adolescentes trans. No, fue lo que planteó Kaiser en esa como reunión. los límites rojos para él poder, ¿cierto?, ser parte del gobierno. Entonces, creo que lo que nos queda ahora es incertidumbre. Lo que nos queda ahora es mirar qué es lo que va a pasar, ver cuál es el gabinete y cuáles van a ser probablemente los ministerios clave. Históricamente la derecha ha cedido, lamentablemente, el Ministerio de las Mujeres, por ejemplo, a la derecha más conservadora, con Piñera. O sea, ahora estamos en otro bloque. Entonces, ¿qué queda? O sea, le van a dar, si es que no lo eliminan o si es que no lo fusionan, el Ministerio de las Mujeres a la UDI, que ya lo hemos visto, ya vimos lo que pasó, o a los libertarios. Que es como la agenda que desde Corporación Miles estamos más preocupadas, pero no obstante también es preocupante a quién le van a dar la cartera de justicia. Entonces yo creo que lo único que queda es esperar.
Ujú. Asunción, retomo contigo, ahí recogía también algunos puntos tuyos, Javiera, y quiero insistir en el tema de cuánto puede esta señal que da el electorado a la hora de elegir a sus representantes ir de alguna manera marcando también las improntas que asumen los distintos partidos políticos en este próximo ciclo. Yo primero, quiero recoger que claro, cuando un electorado de manera tan categórica como es el porcentaje que sacó Kast, ahí es evidente que estos votos son prestados, como se ha dicho, de que no hay que atrincherarse en el propio sector. Y yo por lo que veo que ha sucedido por ahora es que está siendo el caso, que se está acusando recibo de esa señal. En cuanto a los libertarios, yo comparto la preocupación y si puedo ahondar un poco ahí, yo creo que los libertarios van a ser una piedra en el zapato durante este gobierno. Yo creo que, el mismo día de la victoria de Kast, en que tenemos el escenario del Partido Republicano, del Comando, y el Partido Libertario junto a otros personajes hacen otro escenario aparte, como así como una lucha de poder, como pero nosotros también tenemos fuerza. También, no sé, yo he escuchado algunos parlamentarios, por ejemplo, Cristian Lavé, que también ha estado en el centro de la polémica por ese podcast que hizo como en estado de ebriedad, no sé, bien impresentable, en cuanto a que el Partido Libertario está, yo creo que pensando más en la próxima elección, en cómo, porque ya les fue relativamente bien en este primer intento, cómo nos va bien en el segundo. Y yo creo que ese pensamiento... como la verdad es nocivo, es peligroso, pensando en que tenemos que ahora asumir el presente, el gobierno que salió, y no estar pensando en réditos personales ni en cómo exacerbamos las contradicciones para que después los elijan a ellos. Pero en cuanto a lo que es la derecha más tradicional, yo creo que en carteras como sería, por ejemplo, la cartera de mujer, en cuanto, no sé bien a qué te referías con como ya vimos lo que pasó, como cuando salió la UDI. Yo creo que cartas como Isabel Pla, por ejemplo, son cartas que entienden los problemas de mujer como problemas de Estado en cuanto a, no sé, cuestiones que hoy día están tan mal como la seguridad y el desempleo femenino. Y en cuanto a los ejes del gobierno de emergencia que la misma futura oposición plantea que sí estaría dispuesta a aportar, ojalá sea así. Y yo pienso, por ejemplo, en cuanto a seguridad, que si bien en las palabras todos están de acuerdo, al final los que llamaron a quemarlo todo fueron los de la nueva izquierda. Catalina Pérez lo dijo en su minuto con todas sus letras, y ojalá que estén ahí, porque ha habido, por ejemplo, proyectos sensibles en el Parlamento en el que no han estado los votos, por ejemplo, en las reglas del uso de la fuerza, que estuvieron así a punto de salir en mayo por ahí, y hoy día siguen entrampadas. Entonces, claro, hay mucho por verse, y yo creo que tiene que haber una autocontención tanto de los libertarios, pensando que Kast sea cuidadoso con cuánto juega a ese lado, pero también de la misma izquierda. Nos quedan los últimos minutos, Javiera, te dejo ahí el tiempo, y también te hacía una consulta, Asunción, respecto a qué te referías en torno a lo que fue la gestión en ámbito de género de la administración Piñera. Sí, creo que Piñera era mucho más progresista de las personas que se indicó en ese ministerio. Isabel Pla no fue un ministerio pacífico para los movimientos de las mujeres. Nunca se reunió con los movimientos de las mujeres, nunca. Ella dijo que ella no era ni feminista ni machista. Empezó así un mandato, le pedimos un número importante de veces lobby para poder reunirnos con ella, nunca lo recibió. Y de hecho tuvo una acusación constitucional, la que finalmente fue rechazada, pero tuvo una acusación constitucional porque en el marco del estallido social hubo un número muy importante de niñas, de mujeres que desnudaban. Yo misma me dediqué a ir a las comisarías a buscar y a sacar a niñas, adolescentes que estaban manifestando, que iban de trayecto de su colegio a la casa, que eran tomadas detenidas, las desnudaban, las hacían hacer cunclillas. Hay un sinnúmero de querellas por ese, y le pedimos innumerables veces a la ministra que se pronunciara respecto de la violencia diferenciada que estaban sufriendo las detenidas en los calabozos. Y también respecto de un llamado de atención también a Carabineros a propósito de los protocolos específicos que se habían elaborado Ministerio de Administración anteriores para la diferenciación de las detenidas en los calabozos, que tienen calabozos diferenciados, que tienen un trato especial, y que estábamos viendo que estaban viendo todos juntos y ellas estaban sufriendo incluso violencia sexual dentro de otros detenidos dentro de los calabozos.
Nunca tuvimos pronunciamiento. Entonces, eso es lo que nos ofreció la UDI en el pasado. A eso es lo que yo me refería en definitiva. Ya vimos lo que pasó. ¿Puede venir algo mejor? No lo creo. Y eso es lo que finalmente hay que estar, pero no se sabe, capaz que ponga a alguien, no sé, de Renovación Nacional, no sé, capaz que de verdad no quiere tocar esos temas y quiere no generar polémica, no sé, como que yo creo que todavía no se sabe nada, entonces hay que esperar finalmente qué es lo que va a pasar. Asunción, para cerrar el panel de hoy día. Sí, o sea, efectivamente con lo que tú mencionas, por supuesto que ustedes estas preocupaciones que pueden tener y al final las tienen de manera genuina, claramente, al final yo creo que lo que da para pensar acá es que, por ejemplo, si los movimientos feministas, que yo creo que igual en esto de los movimientos feministas, por lo menos los que son más vociferantes en el debate público, no necesariamente representan a las mujeres en su conjunto, pero de todas maneras siempre hay que escucharlos, y si es que no se les dieron las oportunidades, me parece que está mal. Pero también por lo mismo hay que hacerse la pregunta, como si existen estas preocupaciones, ¿por qué la izquierda de todas maneras no logró encarnar estas cuestiones de manera que le haga sentido a la población? Y yo creo que retomando esto del cónclave que se les viene y de la reflexión que se les viene, ojalá sea fructífera, porque al final uno puede tener muchas preocupaciones que son legítimas y por supuesto, pero al final hay que hacerle sentido a la población en su conjunto, y yo creo que ese es el desafío siempre de la izquierda y de la derecha. Siendo ya las 9:56, yo quiero agradecerles a quienes nos han acompañado hoy día. Javiera Canales, Asunción Poblete, que estén muy bien, buena semana y nos reencontramos a futuro.